Bien, buenas tardes con todos, siendo las 2 de la tarde con 30 minutos, día 24 de agosto del año 2023, en la sala de audiencia del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dirigida por la señora jueza Anillo Banosto Donaires, al de llevar a cabo la audiencia de control de acusación fiscal, expediente número 163-2023, incidente 43, proceso que se sigue en contra de José Humberto Paricahuana, delito violación de medidas sanitarias, agravio, Dirección Regional de Salud de Huancavelica. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal y a fin de proseguir solicito a los concurrentes se sirvan a acreditar. Ministerio Público. Buenas tardes, señorita magistrada, por parte del Ministerio Público, María Cristina Caruamaca Tello, fiscal adjunta provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, con domicilio procesal en Jirón Virrey Toledo, número 171. En esta audiencia me encuentro en apoyo de la fiscal provincial Liz Imelda Castro Huerta, motivo por el cual solicito las notificaciones emitidas en este proceso se sirva a notificar al correo y casilla electrónica de la fiscal a cargo de este caso. Gracias. Actor civil. Muy buenas tardes, señora Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Huancavelica, del abogado Teddy Jim Persona, con registro del Colegio de Abogados de Junín número 28, con domicilio procesal en el Jirón Virrey Toledo 387, cercado de Huancavelica, con casilla electrónica 49231 y con número de celular personal 954-460568. En mi presencia emite la resolución ejecutiva regional 014-2020 de fecha 15 de enero de 2020, en el cual se me designa como Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica y en esta ocasión representando los intereses de la Dirección Regional de Salud. Se me tenga por acreditar, señorita magistrada. Gracias. Bien, doctor. Mejor el tema del audio porque se escucha entrecortado. Abogado, Ministerio de Justicia y Penal. Bueno, señorita magistrada, con el saludo de la tarde, asimismo a todas las partes procesales presentes por parte de la Defensa Pública, la abogada Alex Chávez Montañez, con registro en el Colegio de Abogados de Huancavelica, número 432, casilla electrónica 48588, domicilio procesal Jirón Agustín Gamarra, número 327, cerca de Huancavelica. Asistiendo a la audiencia, señorita magistrada, a requerimiento de la judicatura en calidad de defensa necesaria. Gracias. Acredito a José Humberto Paricahuana. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Su nombre completo, su número de DNI? Mi nombre es José Humberto Paricahuana, con número de DNI 23 24 89 19. Fecha de nacimiento. 8 de junio de 1977. Domicilio actual. Actual, Avenida Los Chancas 590, referencia Posta de Santa Ana. ¿Su número de celular cuál es? 974 12 53 23. ¿Es la primera vez que tiene este tipo de procesos o antes ha tenido otros? No, esta es la primera vez, señorita. El abogado Alex Chávez Montañez del Ministerio de Justicia. ¿A usted ha conferenciado con el abogado? A raíz de mi condición económica, señorita, me habían asignado al doctor que en una anterior oportunidad me ha apoyado, creo que una diligencia, lo que es en Virrey Toledo, no recuerdo el nombre de la institución. Por eso le pregunto, ¿o usted tiene abogado de libre elección? No tengo, señorita. ¿Cuál es su condición económica? Condición económica, al saber cuánto percibo. No, usted manifestó que tenía una condición económica. ¿Es empleado? ¿Está empleado o no a la fecha? Trabajo, señorita, para el Estado. ¿Qué profesión tiene? Soy docente de educación física, señorita. Bueno, otorgue su número de celular otra vez, por favor. 974 12 53 23. Bien. En esta plataforma se encuentra el abogado del Ministerio de Justicia, abogado Alex Chávez Montañez.
a quien voy a designarlo como su abogado. ¿Algún inconveniente con eso? Ninguna, señorita, muchas gracias. Doctor Alex, ¿va a necesitar conferenciar con su patrocinado en este momento? Sí, doctora, solamente para precisar algunas cuestiones. Sería cuestión 3 minutos, doctora, por favor. Bien, doctor, entonces puede hacerlo por interno. 3 minutos tiene. Los demás esperamos un momento. Ya, doctora, se puede reiniciar con la audiencia. Bien, reiniciamos entonces la presente audiencia y pregunto a las demás partes si existe alguna incidencia respecto a la continuación. Mi abogado representante del Ministerio Público, Ninguna, señorita magistrada. Todo conforme. abogado de la Procuraduría, Ninguna, señorita magistrada. Pues. defensa del investigado. Ninguna, doctora. Bien, tomando en consideración lo dicho, pido que se me precise si tenemos despacho pendiente que atender. Especialista de audiencia, ¿tenemos despacho pendiente que atender? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Condoma Presidente. Para dar cuenta, señorita magistrada, revisando el sistema judicial, actualmente no se encuentran escritos pendientes por resolver. Bien, muchas gracias.
Entonces declaro válidamente instalada la presente audiencia. A continuación, designo defensa necesaria a favor de José Humberto Pari Caguana, quien concurre como presunto autor del delito que en un momento va a exponer el Ministerio Público, defensa que queda a cargo del abogado Alex Chávez Montañez, estando representando como actor civil que concurre en defensa de la Dirección Regional de Salud. Ambas partes procesales cuentan con garantías para proseguir con la audiencia. Entonces, puede el Ministerio Público realizar el requerimiento que nos convoca a la audiencia. Primer extremo, factum, y luego determinación de la pena. Le escuchamos, doctora. Muchas gracias, señorita magistrada. De conformidad a lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, procedo a formular acusación en contra de José Humberto Pari Caguana como autor de la presunta comisión del delito contra la salud pública, violación de medidas sanitarias en agravio de la sociedad, representada por la Dirección Regional de Salud, y a su vez está representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del Gobierno Regional de Huancavelica. El Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo, a fin de prevenir la propagación de la pandemia por COVID-19, emitió el Decreto Supremo 016-2022, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 27 de febrero de 2022, en cuyo artículo 1 declaró el estado de emergencia por el plazo de 32 días calendarios, restringiendo determinados derechos, entre ellos la libertad de reunión y de tránsito, ¿no?, por el territorio nacional. Posteriormente, asimismo, el Decreto Supremo 016-2022, en su artículo 3, inciso 1, estableció pues ciertas prácticas saludables para afrontar esta emergencia sanitaria, tales como el distanciamiento físico corporal no menor de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y o doble mascarilla según corresponda, y evitar las aglomeraciones. Posteriormente, con fecha 28 de julio de 2022, se emitió el Decreto Supremo 092-2022, con el cual se prorrogó este estado de emergencia nacional en el año 2022 por el plazo de 28 días, a partir del día 1 de agosto de 2022. Es así que con fecha 27 de julio de 2022, el hoy acusado José Humberto Pari Caguana, en su condición de subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social autorización para el uso de la Plaza de Armas con el objetivo de realizar eventos por los 451 aniversario de la Fundación Española de la provincia de Huancavelica. Y siendo que con fecha 2 de agosto de 2022, la persona de Macario de la Cruz Felipe, subgerente de comercialización de dicho municipio, pues emitió la autorización municipal 114-2022, donde autoriza al hoy acusado, en su condición de subgerente de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte, de llevar a cabo dicha celebración, pero exclusivamente para actos cívico-culturales por los días 3 y 4 de agosto de 2022. Sin embargo, se tiene que el día 4 de agosto de 2022, en la Plaza de Armas de Huancavelica, por celebración del aniversario de Fundación Española de la provincia de Huancavelica, el subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de Huancavelica, siendo pues el acusado José Humberto Pari Caguana, organizó un evento que contó con la participación de artistas musicales que estaban en un estrado, y concurrieron a dicho evento aproximadamente 80 personas que se encontraban como espectadores. Estas personas pues no guardaban el distanciamiento social en dicho evento. Tampoco se presentó pues las medidas para que puedan lavarse las manos o desinfectarse las manos, ni tampoco las personas que acudieron a ese evento pues estaban usando la doble mascarilla o la mascarilla KN95. Y pues en ese se pudo advertir pues que había aglomeración de personas, no cumpliéndose pues con el plan de contingencia para prevenir pues la cuarta ola de la pandemia del COVID, que en ese momento pues estaba vigente. Y por lo tanto, en esas actividades realizadas por el 541 aniversario de Fundación Española, pues no se realizó el lavado de manos, desinfección de manos, uso de mascarillas, y tampoco hubo distanciamiento físico esperado, exponiendo de esa manera la salud de la población de Huancavelica, ¿no? Porque esto implicaba pues que un potencial riesgo para la propagación del COVID-19.
y de esa manera violando las medidas sanitarias impuestas por el gobierno a través del decreto 016-2022 y el decreto supremo 092-2022, que es la prórroga del estado de emergencia. Es en esas circunstancias pues que el evento concluyó al día siguiente, 5 de agosto, en horas de la madrugada. En ese sentido, se desprende que la conducta desplegada por el hoy acusado se encuentra prevista en el artículo 292 del Código Penal, que establece el delito de violación de medidas sanitarias. Esto en concordancia pues con el artículo 1 del Decreto Supremo 016-2022 y también con el Decreto Supremo 092-2022, que es la prórroga de ese estado de emergencia. Es por ese motivo que, estando a la conducta desplegada por el hoy acusado, este Ministerio Público, atendiendo que el acusado no presenta circunstancias ni de agravación ni de atenuación, y teniendo en cuenta que la pena privativa de libertad es no menor de 6. Un momento, los elementos de convicción para su factum postulado, por favor. Correcto, señorita magistrada. Un momento, por favor. Ya. Se tiene el oficio 491-2022, mediante el cual la Fiscalía de Prevención del Delito deriva este caso a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, advirtiendo que pues la conducta desplegada por el hoy acusado pues constituye delito. También se tiene la propaganda de la actividad denominada 451 aniversario de Fundación Española, por la misma que se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2022. Del mismo modo, se tiene el oficio 84-2022, por medio del cual la subprefectura de Huancavelica comunica al comandante de la policía, comisario de Huancavelica, que se viene difundiendo pues en redes sociales este evento que se iba a llevar a cabo el día 4 de agosto por motivo del aniversario de la ciudad de Huancavelica. También se tiene el acta de constatación por parte de los efectivos policiales de Tax Herrera y Kenia Almonací Toralba, quienes estuvieron presentes en el lugar del hecho, en el lugar del evento, y pues advirtieron que no se estaban cumpliendo los protocolos de bioseguridad para ese evento. También se tiene la nota informativa con la cual el personal de la policía pues comunica el desarrollo de dicha actividad, es decir, que ésta se ha realizado. También se tiene el oficio 399-2022, suscrito por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, con el cual autoriza el evento realizado el día 4 de agosto para eventos de índole cultural, por el motivo del aniversario de la Fundación Española de Huancavelica. Del mismo modo, se tiene la autorización municipal 114-2022, suscrito por la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, con la cual pues se autoriza el uso de la vía pública para la realización de este evento, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad emanadas por las normas vigentes del COVID. También se tiene el informe 113-2022, en el cual nos comunican el plan nos informan sobre el plan de contingencia para las actividades por el motivo del 451 aniversario de la Fundación Española de Huancavelica, entre los cuales pues se encuentran las medidas de bioseguridad establecidas que tendrían que haberse adoptado para el referido evento. Del mismo modo, se tiene el memorándum 110-2022, suscrito por el licenciado Manuel Paitán Olarte, por medio del cual se solicita la elaboración del plan de contingencia para el referido evento. Y también se tiene el mencionado plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola de COVID-19 para las actividades realizadas por aniversario de la Fundación Española de la provincia de Huancavelica. También se tiene el oficio 203-2022, con el cual se informa pues, que en el momento de los hechos, el acusado José Humberto Pari Caguana
tenía el cargo de subgerente de Juventud, Educación y Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica para el momento en que ocurrieron los hechos, ¿no? También se tiene la declaración del el delegado de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Gobierno Regional de Huancavelica, quien refiere respecto a la afectación, o sea, respecto a la afectación que ha ocasionado la conducta del acusado. Por otro lado, se tiene la declaración del efectivo policial Kenny Mayrol Almonacid Toralba, quien ha señalado la constatación llevada a cabo durante los hechos ese día 4 de agosto de 2022, cuando se estaba llevando a cabo el evento en la Plaza de Armas de Huancavelica. De la misma manera, se tiene la declaración testimonial del efectivo policial Dey Paul Taxa Herrera, quien también ha señalado lo que constató el día 4 de agosto de 2022 en la Plaza de Armas de Huancavelica. Esto es el evento llevado a cabo por el aniversario de dicha provincia. También se tiene la declaración testimonial de Manuel Paitán Olarte, quien ha señalado que en el momento que ocurrieron los hechos, el acusado pues tenía el cargo de subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Por otro lado, también se tiene la declaración testimonial de Macario de la Cruz Felipe, quien ha declarado que como encargado de la sugerencia de comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, emitió la autorización municipal 114-2022, pero esa autorización era para el uso del lugar público, ¿no? También se tiene la declaración testimonial de Clodoaldo Chanca Bendezú, quien declaró respecto a la elaboración del plan de contingencia para este evento que se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2022. También se tiene pues la ficha del RENIE del acusado José Humberto Pari Caguana, en donde se pueden observar y corroborar pues sus datos generales. Por otro lado, se tiene el oficio 132-2023, remitido por la Oficina Registral de Huancavelica, con el cual nos informa que el acusado no registra bienes a su nombre. También se tiene el oficio 49-2023, mediante el cual se informa que el hoy acusado no registra antecedentes policiales. Por otro lado, también se tiene la declaración testimonial de Betuel Efraín Huanguayo, quien en su condición de subprefecto provincial de Huancavelica puso de conocimiento a la Comisaría Sectorial de Huancavelica que se estaba desarrollando este evento en la Plaza de Armas el día 4 de agosto de 2022, esto con oficio 84-2022. Él comunicó a los efectivos, al personal de la policía, de que se estaba desarrollando este evento donde había aglomeración. Por otro lado, también se tiene la declaración de Rudney Bettino Asto Palacios, quien refirió que quien elaboró el plan de contingencia para prevenir la cuarta ola del COVID-19 a efectos de que sea aplicado en el evento llevado a cabo el día 4 de agosto de 2023. También se tiene la declaración testimonial de Freddy Rojas Escobar, quien ha precisado ha precisado respecto a la elaboración del plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola de COVID-19. También se tiene la copia certificada del informe 095 de 2022, donde el hoy acusado, en su condición de subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, solicitó autorización para el uso de la Plaza de Armas con el objetivo de realizar eventos por el 451 aniversario de Fundación Española de la provincia de Huancavelica. También se cuenta con el certificado de antecedentes penales, en el cual nos informan que dicho acusado pues no registra dichos antecedentes penales. También se tiene la declaración ampliatoria del efectivo policial Kenny Mayrol Almonacid Toralba, quien ha señalado, pues, quien ha precisado con respecto a la constatación que efectuó el día 4 de agosto de 2022 y dijo que pocas personas fueron las que utilizaron mascarilla durante el evento y la mayoría de ellos no utilizaban.
y también refirió que tampoco había lavadero de manos en dicho evento llevado a cabo el día 4 de agosto. Del mismo modo, en la declaración ampliatoria del efectivo policial de Paul Tax Herrera, dicho efectivo policial también precisó que pocas personas fueron las que utilizaban mascarilla el día del evento y también refirió que no visualizó ningún implemento para llevarse a cabo el lavado de manos ni la desinfección de manos durante ese evento. Y también pues se tiene la declaración del investigado José Humberto Pari, quien en ejercicio de su derecho a la defensa pues ha contestado las conductas o ha respondido por las conductas que se le atribuyen. En ese sentido, señorita magistrada, habiendo señalado que la conducta del acusado se encuentra prevista en el artículo 292 del Código Procesal Penal, que señala una pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años, estando a que en el hoy acusado pues concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante, se va a determinar la pena privativa de la libertad en el tercio inferior, es decir, entre 6 meses a 1 año con 4 meses. En ese sentido, este Ministerio Público solicita para el hoy acusado José Humberto Pari Caguana, a fin de que se le imponga la pena privativa de 6 meses con carácter de suspendida por el periodo de prueba de 1 año. Del mismo modo, se determina una pena de multa por la suma de 1.575 soles, estando a la remuneración del señor por un monto de 2.000 soles, que dividido entre 30 y multiplicado por el 25%, resulta la suma pues de 1.575 soles, esto aplicando los 90 días multa, señorita magistrada. Por otro lado, con respecto a la reparación civil, habiéndose constituido en actor civil la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Huancavelica, no corresponde emitir pronunciamiento. Por otro, muchas gracias, con eso concluyo. Bien, doctora. Bueno, le pediría aclaración después. Abogado constituido en actor civil, su pretensión. Gracias, señorita magistrada. Ya de respuesta ya para representar al Ministerio Público, nosotros como nos faculta el artículo 100, 104 y 105 del Código Procesal Penal, empezamos a poner nuestra interpretación conforme al artículo 92 del Código Penal, que establece claramente la reparación civil y oportunidades de determinación. Se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Esta magistrada, se tiene que de los hechos del imputado José Humberto Pérez Caguana, delito contra la salud pública de violación de medidas sanitarias en agravio de mi representada Dirección Regional de Salud. Humberto Caguana, en calidad de su gerente de Juventud, Educación y Deporte, habría incumplido al no dar cumplimiento al plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola COVID-19 con las actividades realizadas por el aniversario. Doctor, disculpe, ¿podría mejorar su audio? No lo escuchamos bien y no se le entiende muy bien. Doctora, ¿me escucha? Voy a cambiar de este aparato, doctora, por favor. Ok, doctor.
Doctora, ¿me escucha? Mejor, doctor. Ya. Conforme al artículo 92 del Código Penal y en aplicación al artículo 100, 104 y 105 del Código Procesal Penal, nosotros, como víctimas del delito que hoy se le sigue, que se le imputa al señor Humberto Pari Caguana, por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de violación de medidas sanitarias en agravio de la Dirección Regional de Salud. Hechos que se tiene que el hoy imputado en su calidad de subgerente de Juventud, Educación y Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica habría incumplido al no dar cumplimiento al plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola de COVID-19 en las actividades a realizar por el aniversario 541 año de fundación española de la referida ciudad de Huancavelica. Y conforme también ya los argumentos indicados por la representante del Ministerio Público, señorita magistrada, se tiene que nosotros, en calidad de víctimas y teniendo la representación de actor civil, vamos a determinar justamente la responsabilidad civil, que debe ser materia que nos ocupa para una iniciación por daños y perjuicios, los cuales se habría ocasionado a raíz de este hecho punible, cometido por el hoy acusado. Desarrollando como pretensión subordinada a la primera pretensión principal en extremo único recorrido, es necesario señalar tanto, como ya explicado en nuestra doctrina, 4 elementos que son los elementos de la responsabilidad civil. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos, que es la antijuricidad, entendida como la conducta contraria a la norma o el ordenamiento jurídico. En el presente caso, el hoy señor José Humberto Pari habría transgredido una norma penal que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal y que hoy justamente es acusado por el representante del Ministerio Público. Asimismo, el otro requisito, que es el factor de atribución, que es a título por el cual se asume la responsabilidad, pudiendo ser esto un elemento subjetivo. En el presente caso, nos basamos al dolo, porque el tipo penal que nos ocupa es netamente doloso, objetivo a realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, el nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Teniendo en consideración, señorita magistrada, que lo imputado, al no dar cumplimiento a un plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola del COVID-19 en las actividades justamente del aniversario de Huancavelica del año 2022, del 4 de agosto, nos habría causado justamente un perjuicio y habría un grave consecuencias que podría haber sido fatales para esta población de Huancavelica, y que nuestro hospital, juntamente con la Dirección Regional DIRESA, habían planteado para no el contagio de esta enfermedad que ha traído numerosas muertes. Y el daño. Bajo este es consecuencia de la lesión de interés protegido que debe ser patrimonial, como es el daño emergente y el lucro cesante, o el daño extrapatrimonial, que viene a ser al daño moral. Bajo estos conceptos, señorita magistrada, y teniendo en consideración que mi representada solo va a exigir por el daño extrapatrimonial, que es por el daño institucional, la suma de 5.000 nuevos soles, que va a ser justamente un daño o la reparación civil que va a resarcir el daño ocasionado a mi representada Dirección Regional de Salud, lo cual esta parte, señorita magistrada, solicita, conforme al acuerdo plenario 5-2011-CJ 116,
Esta parte procesal solicita el pago por concepto de reparación civil a suma de 5.000 nuevos soles que deberá el imputado pagar a favor de mi representada Dirección Regional de Salud. Gracias, señorita magistrada. He terminado. Bueno, observaciones de carácter formal, defensa del encartado. No se va a realizar ninguna, señorita magistrada. Bien. Observaciones a la reparación civil tampoco, doctor. Doctor Alex. Bueno, en la parte de la reparación civil, señorita magistrada, en todo caso consideramos que se haga la precisión, únicamente se ha indicado que es daño extrapatrimonial, pero específicamente tendría que precisarse qué tipo de daño. Eso sería todo. Aun cuando el abogado de la Procuraduría ha manifestado que es un daño a la imagen de su representado, del daño moral, eso es lo que prácticamente ha manifestado. Bien, tomando en consideración lo reseñado y estando lo que ha manifestado el Ministerio Público y el actor civil constituido, este despacho precisa lo siguiente. En la presente causa se ha cumplido con el principio de identidad personal. El titular de la acción penal lo ha hecho. Tenemos identificado al sujeto activo del delito, el mismo que recae en José Humberto Paricahuana, asimismo el sujeto pasivo, que en esta ocasión sería la Dirección Regional de Salud de Huancavelica. El delito de violación de medidas sanitarias, delito contra la salud pública. El correlato fáctico se encuentra delimitado en lo siguiente de manera muy escueta. El Estado peruano, a fin de prevenir la propagación del COVID-19, implementó una serie de medidas, entre las que se invocó la medida de emergencia sanitaria, lo cual acarreó por un buen tiempo en el Estado peruano la emisión de ciertas restricciones a nivel social. Entre estas, pues, da cuenta el Ministerio Público que el Decreto Supremo 16-2022, publicado en el diario El Peruano, diario oficial de este Estado, fecha 27 de febrero del año 2022, y su artículo 1 del Decreto Supremo 92-2022 PCM, publicado también en El Peruano el 28 de julio del año 2022, lo siguiente. Publicó una declaración de estado de emergencia nacional a causa del COVID-19, a fin de evitar la propagación y las circunstancias que afectan la vida y la salud de todos los pobladores del Estado peruano a consecuencia de esta pandemia. Durante el estado de emergencia nacional quedó restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F de la Constitución Política del Perú. El decreto 3, específicamente el 3.1 de este Decreto Supremo 16-2022, reseñaba que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, dentro del ámbito de su competencia y en permanente articulación, promueven y vigilan de acuerdo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria lo que corresponda las siguientes prácticas. El distanciamiento físico corporal no menor de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y o doble mascarilla según corresponda, la evitación de aglomeraciones. Este artículo 1 del Decreto Supremo 16-2022 fue luego prorrogado mediante el Decreto Supremo 92-2022 y así sucesivamente. En estas circunstancias precisa, ya en cuanto al factum netamente, que el 27 de julio del 2022, José Humberto Paricahuana, subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte, le solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social autorización para el uso de la Plaza de Armas, con el objetivo de realizar eventos por los 451 años de Fundación Española de la provincia de Huancavelica. En fecha 2 de agosto, Macario de la Cruz Felipe, subgerente de comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, emitió una autorización municipal, la 114-2022 de más siglas, autorizando a José Humberto Paricahuana, subgerente de la Juventud, Educación, Cultura y Deporte, la realización de la celebración de estos 451 aniversarios de Fundación Española de Huancavelica, exclusivamente para actos cívicos y culturales, para los días 3 y 4 de agosto del año 2022. Es en estas circunstancias que el Ministerio Público precisa que ya encontrándonos en fecha 4 de agosto del 2022, fecha de la Fundación Española de esta ciudad, en la Plaza de Armas de Huancavelica se celebran los 451 aniversarios,
actividad que fue organizada por la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, a cargo del ahora imputado José Humberto Paricahuano, la misma que habría contado con la participación de artistas musicales en un escenario, la asistencia de 800 personas en aproximación que se encontraban como espectadores, personas que no guardaron distanciamiento social, no lavado de manos, tampoco desinfección de manos, no hubo uso de mascarillas KN95 y hasta doble mascarilla, no se evitó aglomeraciones, con lo que se habría incumplido las condiciones de bioseguridad por parte de la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica a cargo de la hora investigada, al no haberle dado cumplimiento al plan de contingencia para prevenir la pandemia de la cuarta ola de COVID-19 en las actividades a realizar por el 451 aniversario Fundación Española de esta provincia de Huancavelica. ¿A qué se refiere con que no se habría prevenido bajo este plan de contingencia? Estrictamente lo siguiente: a que no habría habido lavado de manos, a que no habría uso de mascarillas KN95 y o doble mascarilla, a que no habría existido distanciamiento físico corporal no menor a 1 metro. Asimismo, al extremo de la evitación de aglomeraciones. Con lo dicho, entonces, el Ministerio Público precisa que el ahora investigado habría puesto en potencial riesgo a la población huancavelicana con la propagación de la COVID-19, violando de esta manera las medidas sanitarias antes reseñadas, las mismas que se encontraban refrendadas en un decreto supremo y que constituye obligación de los gobiernos en todos los entes local, regional, provincial, a su cumplimiento debido. Estas son las circunstancias que en todo caso apareja el Ministerio Público y precisa que este evento concluyó en horas de madrugada del 5 de agosto del año 2022. Al respecto, nos trae como elementos de convicción el Ministerio Público los oficios que de manera documentada dan cuenta de esto. El oficio con el que el fiscal adjunto en la primera Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito le pone a conocimiento a la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Huancavelica sobre estos hechos, ya que desde su óptica estos reseñan o consuman un delito. La propaganda de la actividad de este 451 aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Huancavelica, la copia del oficio emitido por la Subprefectura Provincial de Huancavelica autorizando el evento, el acta de constatación y verificación de fecha 4 de agosto del 2022, asimismo una impresión de vista fotográfica, en la que valgan verdades lo que se puede observar en esta vista fotográfica que ha hecho mención el Ministerio Público, es lo siguiente, de manera muy somera. Se observa un escenario, se observan personas no pegadas, la verdad, se observan personas con mascarillas el día de los hechos. Y no se puede observar las 800 personas que manifiesta el Ministerio Público, sino unas cuantas, de acuerdo al elemento de convicción que el mismo Ministerio Público está ofreciendo para el día de hoy. Se tiene la nota informativa emitida por la región policial, se tiene el oficio suscrito por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica, la autorización municipal, pero esto para fines de eventos culturales y en todo caso, conforme manifestó el subgerente de comercialización, el desfile y otros eventos netamente culturales. El informe emitido por el subgerente de gestión de riesgo de desastres de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el memorándum emitido por el subgerente de riesgos y desastres de esta municipalidad, el plan de contingencia para el aniversario 451 de la Fundación Española y la revaloración cultural originaria de la Villa Rica de Oropesa, Huancavelica, del 31 de julio al 4 de agosto del año 2022. Se tiene, asimismo, declaración del Procurador Público a cargo de los asuntos del Gobierno Regional de Huancavelica, la declaración de quienes realizan la constatación domiciliaria, una declaración primigenia y otra declaración ampliatoria de ambos efectivos policiales. En resumidas cuentas, estos son los documentos que aparecen en el Ministerio Público a fin de precisarle a este despacho que se trata de un hecho eminentemente delictivo. Con estas circunstancias, debo precisar, primero, que por lo menos para la primera parte de este control de acusación, el Ministerio Público de manera escueta nos ha reseñado cuáles serían los hechos, por lo que ha precisado su calificación jurídica, los mismos que contemplan el artículo 292 del Código Penal.
Sin embargo, ya en este extremo, le solicito a la representante del Ministerio Público se sirva a precisarme cuáles han sido las conductas y cuáles son los verbos que para el día de la fecha precisa habría sido la consumación de este delito. Gracias, señora magistrada. En el presente caso, se tiene como la conducta desplegada, pues la violación de las medidas sanitarias, en este caso, pues las normas establecidas tanto en el Decreto Supremo 016-2022 y el Decreto Supremo 92-2022. Y como verbo rector, pues es la violación de medidas impuestas por la autoridad para la propagación de una epidemia, teniendo en cuenta que estos dos decretos supremos fueron pues emitidos a efectos de evitar la propagación de la pandemia por COVID-19 en el estado de emergencia que en ese momento se encontraba nuestra nación. Bien, cuando usted cese o hace referencia a esta conducta, violación de medidas sanitarias para la propagación de una epidemia, ¿tenemos algún registro dentro de sus elementos de convicción de que alguien haya estado contagiado con COVID el día de los hechos? No se tiene registro, señorita magistrada, no obstante, tenemos que tener en cuenta que este tipo penal de violación de medidas sanitarias, pues al ser pues, de peligro abstracto, hablamos de un peligro potencial para la salud pública de la población, teniendo en cuenta que había personas que estaban aglomeradas en el lugar sin respetar o sin cumplir los protocolos de bioseguridad, como ya se hizo mención hace un momento. Ahora, respecto a la aglomeración a la que usted hace mención, el único elemento de convicción en el que se presumiría o se podría atisbar esa aglomeración es en la fotografía que usted ha presentado. ¿Qué se observa en la fotografía, doctora? Efectivamente, señorita magistrada, en la fotografía se observa un escenario, una agrupación musical y en la imagen que se puede visualizar, pues se advierte un grupo de personas de espalda, algunas se puede notar que tienen mascarilla. Sin embargo, pues de todas no se puede lograr ver el rostro por cuanto se encuentran de espalda. Sin embargo, pues también se advierte que no hay distanciamiento físico corporal, si bien es cierto, no están pegadas unas a otras, pero pues no guardan ese distanciamiento no menor a 1 metro, están más pegadas que eso, señorita magistrada. Bueno, tomando entonces en consideración lo reseñado por el Ministerio Público, precisa que la Fiscalía o el Ministerio Público califica jurídicamente este hecho en el artículo 292 del Código Penal. Lo concuerda a la vez con lo que estableció el Decreto Supremo 16-2022 PCM y 92-2022 PCM, bajo las siguientes conductas y verbos. Violación de medidas impuestas por el Decreto Supremo 016-2022 y Decreto Supremo 092-2022 para la propagación de una epidemia. Esas son las conductas y los verbos que el Ministerio Público nos está precisando habría cometido el encausado en la presente causa. El grado de participación que le atribuye, bajo las circunstancias que ha reseñado, es en su condición de autor. La pena que le solicita ese despacho, tomando en consideración la carencia de antecedentes penales, por lo menos efectivos, para poderle realizar la sumatoria conforme establece el Código Penal, parte general, es que solicita la pena basada en el tercio inferior. 6 meses de pena privativa de libertad por el periodo de prueba de 1 año, en aplicación de lo que establece el artículo 58. Me imagino que se referirá a las reglas de conducta que plasma el artículo 58 del Código Penal. Tomando en consideración aquello, también solicita pena de 10 multa, la misma que va aparejada al tercio inferior, bajo la misma lógica antes reseñada, por lo que solicita 1.575 soles como pena multa. La reparación civil que ha tenido a bien solicitar el actor civil que se ha constituido en modo, tiempo y forma en esta causa es la siguiente. Como daño extrapatrimonial por haberle causado un daño a la imagen de la institución que representa el día de la fecha, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica,
solicita 5.000 soles por concepto de reparación civil. Siendo hasta aquí lo reseñado, este despacho, no teniendo ninguna observación de carácter formal, declara su validez formal. Corro traslado para que me hagan saber si tienen observaciones de carácter sustancial. La defensa del investigado. Ninguna, señorita magistrada. Tomando en consideración lo reseñado, este despacho debe de emitir la resolución conforme corresponde, ya que el artículo 7.3 del Código Procesal Penal legitima a los despachos que cuando atisben de manera muy evidente que existen causales de invocar excepciones o hasta circunstancias que nos lleven a verificar que los hechos constituyen o no delitos, debe pronunciarse este despacho respecto a las circunstancias que el día de hoy ha refrendado el Ministerio Público. En tal sentido, y antes de verificar este extremo de los medios de prueba, que me imagino también el Ministerio Público tendría bien postular, debo de precisar que en la causa este despacho atisba circunstancias tales como, primero, el extremo de la tipificación del delito. Se ha manifestado que solamente es necesario para la consumación del delito que éste viole medidas sanitarias. Sin embargo, este despacho considera que esas circunstancias no solamente se apareja a una precisión de que se habrían violado medidas sanitarias, por lo que, tomando en consideración aquel extremo, este despacho emite la resolución correspondiente. Resolución siguiente, Huancavelica, 24 de agosto del año 2023, autos vistos, oídos y considerando. Se tiene de autos la postulación realizada por el Ministerio Público en los seguidos contra José Humberto Pari Caguana como presunto autor del delito contra la salud pública en su modalidad de violación de medidas sanitarias en agravio de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica. Ante estas circunstancias, se tiene como primer considerante que el Ministerio Público le atribuye a José Humberto Pari Caguana, identificado con DNI número 23248919, la autoría del delito de violación de medidas sanitarias, bajo la siguiente reseña. Precisa que en el Estado peruano, el presidente de la República emitió los decretos supremos 16-2022 PCM y luego el decreto supremo 92-2022 PCM, con la finalidad de que por un periodo temporal, es decir, limitado, se restringe el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio peruano, comprendida en el inciso 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado F de la Constitución Política del Perú. En ambos decretos supremos mencionados, el primero primigenio y el segundo una prórroga, se determinó que para afrontar esta emergencia sanitaria, los gobiernos locales, provinciales y regionales tenían la obligación, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, la vigilancia de las medidas sanitarias, esto a fin de evitar mayores muertes relacionados al tema de la pandemia COVID-19, que, valgan verdades, acarreó la muerte de muchos peruanos a consecuencia de esta pandemia. ¿Cuáles eran las prácticas que se tenían que poner en ejercicio o en ejecución? Los siguientes: el distanciamiento físico corporal de no menor de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y o doble mascarilla, y la evitación de aglomeraciones, es decir, las personas no podían estar juntas en ninguna circunstancia. Bajo estos extremos es que el Ministerio Público precisa que el ahora encausado, al haber sido el encargado de la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, habría organizado para el 4 de agosto del año 2022 una celebración por el 451 aniversario de Fundación Española de la ciudad de Huancavelica. La misma, pues, que iba a contar con la participación de artistas musicales en un estrado, es decir, en un escenario. Y conforme ha reseñado también con los elementos de convicción, se habría puesto a conocimiento y en publicidad cuáles habrían sido los hechos culturales que iban a llevarse a cabo ese día. Se evidencia la presencia de varios artistas, por lo menos en la publicidad que el Ministerio Público trae como elemento de convicción.
Ante estas circunstancias, entonces, le precisa este despacho que el subgerente de Juventud, Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, el ahora imputado José Humberto Paricahuana, no habría cumplido con esta restricción impuestas por el propio Consejo de Ministros, emanados además de manera obligatoria para los órganos de gobierno en los entes local, provincial y hasta regional, y con esto habría puesto en riesgo la salud de todas las personas, de toda la población huancabricana que habría asistido aquel día a estos hechos por aniversario del 451 aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Huancavelica. En resumidas cuentas, es el factum que postula el Ministerio Público. Bajo las siguientes circunstancias, precisa el Ministerio Público también que la conducta descrita se encontraría subsumida en lo que establece el artículo 292 del Código Penal, concordado a la vez con estos decretos supremos 16-2022 PCM y 92-2022 PCM. Bajo las circunstancias siguientes, el ahora encausado habría violado medidas impuestas por el Decreto Supremo 16-2022 y por el Decreto Supremo 92-2022 para la introducción, para la propagación de una epidemia, y con esto sería responsable de la conducta que subsume este ilícito penal. Al respecto, debo mencionar lo siguiente. Para este despacho concurre una causal que estipula el artículo 6 del Código Procesal Penal, el extremo de una excepción de improcedencia de acción. Causal la impuesta en el literal B, cuando el hecho no constituye delito. Estamos hablando evidentemente de una atipicidad de la conducta. Y esto cuando se acarrea, cuando de manera evidente o palmaria se puede atisbar que no concurren elementos subjetivos u objetivos del tipo penal para finalmente hacerse de que este proceso continúe con el estadio normal y vaya a arribar hasta un juicio correspondiente. En estas circunstancias, en el caso estricto de esta excepción atisbada por este despacho y bajo lo que establece el artículo 7.3 del Código Procesal Penal, teniendo la facultad de oficio de realizar esta postulación y de resolver la misma, debo precisar que este medio de defensa técnico lo que le otorga a un procesado es la potestad de que se cuestione preliminarmente la procedencia de su imputación, pues resulta evidentemente que la conducta que se le imputa no constituye delito. En todo caso, antes de ejercer la acción penal, debe de cumplirse con exigencias de previsión y certeza normativa. El magistrado San Martín Castro señala que no se trata de una excepción procesal, dado que no se trata de un problema de falta de un presupuesto procesal o de un requisito procesal, ni se refiere a la válida constitución de la relación jurídica procesal. Tampoco se trataría de una excepción material, siendo en todo caso esta una excepción calificada de fondo constitutiva de una causal privilegiada del sobreseimiento anticipada de la causa. Conforme entonces se puntualiza en la propia doctrina, la antijuricidad penal del hecho justiciable va en torno a lo siguiente. El derecho material traslada al análisis a la categoría antijuricidad y a la discutida categoría penalidad o punibilidad. Al principio no es posible cuestionar a través de una excepción la presencia de estas categorías antes invocadas, pero sí lo es para verificar el extremo del tipo penal. Con esto, si concurren los sujetos activos, los sujetos o los elementos objetivos del tipo, y finalmente con esto refrendar que nos encontramos ante un hecho evidentemente delictivo. Si la excepción que se plantea
en este caso una improcedencia de acción basada en que el hecho es atípico, resulta concurrente conforme lo manifiesto, finalmente se acarrea a un sobreseguimiento o a un archivo de la causa. En estas circunstancias, debo manifestar. Respecto a este delito de violación de medidas sanitarias, le pregunté justo al Ministerio Público a fin de verificar si teníamos alguna incidencia respecto a si alguien tenía COVID-19 al momento de los hechos. Pues tengas en cuenta el delito que se postula, que es lo que reseña el artículo 292 del Código Penal. Respecto a los sujetos, al sujeto activo, puede ser cualquiera, conforme establece el que viola las medidas impuestas. El sujeto pasivo, en este caso, recae en la Dirección Regional de Salud, pues de acuerdo a la teoría o a la tesis que plantea el Ministerio Público, era quien se encontraba a cargo del plan de contingencia que debía de coordinar con los gobernadores locales, provinciales y regionales, a fin de que todo el personal adscrito a estos órganos de gobierno se encuentren con la obligación de respetar estos extremos, y asimismo las personas naturales, máxime que como autoridades se encontraban reseñadas a respetar este plan de contingencia, pues de lo contrario se ponía en riesgo la salud pública no de uno, sino de toda la población huancavelica. Ante estas circunstancias debo manifestar que este es un tipo penal en blanco. Necesita ser completada por varias normas extrapenales. En el caso, las medidas impuestas por ley o por la autoridad sanitaria, conforme lo ha manifestado el Ministerio Público, tenía que haber un plan de contingencia emitido por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, que en buena cuenta forma parte de los elementos de convicción. Sin embargo, cuando hablamos de que solamente necesitas violar las medidas sanitarias para que se consume este delito, pues no es tan cierto, ya que estamos hablando de un delito de tendencia interna trascendente. Existe un para. En esta tipología penal existe. Si tú violas medidas impuestas por ley, debe ser para algo, para que introduzcas al país una enfermedad o para que propagues una enfermedad o una epidemia. El día de los hechos, la representante del Ministerio Público ha manifestado que se trata de una propagación de epidemia. ¿Pero bajo qué circunstancias? Ningún elemento de convicción que ha manifestado el Ministerio Público nos da cuenta de lo siguiente. Ninguno de los presuntos 800 concurrentes a este 451 aniversario de la Fundación Española, no se tiene reseña si alguno de ellos tenía COVID. De la fotografía que apareja y que también me han manifestado, se puede observar que no están pegados. Se puede observar que no existen esas 800 personas que su constatación manifiesta. Posiblemente haya sido así, pero generalizar que todos hayan estado sin mascarillas o que unos contaban con KN95 y otros no contaban con KN95, tampoco por sí mismo consuma el delito, ya que conforme manifesté, este es un delito de tendencia interna trascendente. Es decir, que violar las medidas sanitarias debe servir con una finalidad. ¿Para qué? Para propagar una epidemia, en este caso el COVID-19. ¿Cómo podrían objetivamente propagar una epidemia si no se tiene certeza de que alguna de estas personas que habrían concurrido a este aniversario de la Fundación Española en la ciudad habrían tenido COVID? Evidentemente, este extremo merece una sanción administrativa, pero rebasar los extremos de una última ratio y concurrir como delito no podría ser posible, ya que para la propagación de esta epidemia, lo mínimo que se requería como elemento de convicción, que va pasando el íter de la prueba, tendría que pasar hasta un medio de prueba, tendría que haber sido que alguno de los asistentes o hasta el propio encausado haya tenido COVID y que a sabiendas de eso salió y finalmente empezó pues a repartir con alguna conducta objetiva también esta propagación. Sin embargo, de la reseña que hace la representante del Ministerio Público, no se puede evidenciar que esta propagación de epidemia existe. Al respecto, debo manifestarles que ya en la Corte Superior de Justicia de Junín ha existido un pleno jurisdiccional distrital del año 2022, la cual, si bien es cierto, no le obliga a este despacho a tomar en consideración lo reseñado, pues ellos finalmente han concluido que este delito de violación de medidas sanitarias es de tendencia interna trascendente conforme les estoy manifestando,
también se han emitido pronunciamientos en la ciudad de Arequipa y a la fecha parte de la doctrina penal configura que este es un delito, conforme manifestó la representante del Ministerio Público. Si bien de peligro abstracto, esto no significa que esta tendencia interna trascendente no se tenga que tomar en cuenta, ya que conforme antes resumí, para que se consume este delito debe haber un para, una finalidad, un porqué, lo cual evidentemente no existe en la presente causa, o por lo menos este despacho no ha atisbado, le ha preguntado al Ministerio Público y tampoco lo ha reseñado, ya que desde la postura del Ministerio Público es suficiente que se violen medidas sanitarias. Evidentemente es suficiente, pero para un área administrativa, más no para un área penal, ya que no olvidemos que el derecho penal es de última ratio, es decir, cuando no existan otras posibilidades de atisbar a un buen resultado bajo la conducta que se plasma, finalmente tendrían que llegar a un ámbito penal y para eso verificar que concurran los elementos objetivos y los elementos subjetivos del tipo, los mismos que evidentemente en la causa no concurren. Por estas circunstancias y bajo el principio de legalidad, conforme plasma además el numeral 3 del artículo 7 del Código Procesal Penal, este despacho de oficio declara fundada la excepción de improcedencia de acción, bajo lo que establece el artículo 6, literal B extremo, de que el hecho no constituye delito en la causa que se le ha seguido a José Humberto Paricahuán, identificado con DNI número 23248919, nacido el 8 de junio de 1977, como presunto autor del delito contra la salud pública en su modalidad de violación de medidas sanitarias, ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal. En consecuencia, ordeno se sobresea la causa a favor de José Humberto Paricahuana y en consecuencia los actuados sean archivados en forma, tiempo y modo que la ley ordena. Una vez que se fraccione el acta, debe ser remitida a las casillas electrónicas de los presentes. Corro traslado y pregunto si están conformes o no. Ministerio Público. Señorita magistrada, me reservo mi derecho de presentar apelación. Gracias. Abogado o actor civil. Esta parte va a interponer recurso de apelación, señorita magistrada, y se nos otorga el plazo establecido por la norma. Abogado del procesado o del sobreseído, mejor dicho. Teléfono, señorita magistrada. Tomando en consideración lo reseñado, se tiene por reservado la postulación o no de un recurso impugnatorio por parte del Ministerio Público por interpuesto recurso de apelación por parte del abogado de la Procuraduría en el extremo que le corresponde, netamente el extremo civil, es decir, de la pretensión civil, otorgándosele el plazo de ley para que pueda formular su postulación impugnatoria. En caso no lo hiciere, se tenga por no interpuesta y se prosiga con la ejecución de lo que este despacho ha manifestado. Concluyo entonces la audiencia, notificados en el acto, siendo las 3 de la tarde con 42 minutos. Permiso con todos. Buenas tardes con todos.